Este caso Ampetra originó que el Pleno de la Asamblea Nacional aprobara en Guayaquil la creación de la Comisión Ocasional Ampetra, que investiga casos de abuso sexual en establecimientos educativos. La mesa legislativa está integrada por 9 parlamentarios y la preside Silvia Salgado de Alianza País. A la Comisión Legislativa Ampetra llegaron más casos de abuso sexual. Por ejemplo, 4 jóvenes acompañadas de sus padres acudieron a la Asamblea Nacional para poner en conocimiento de los legisladores que fueron abusadas por un profesor de una academia de ballet en Quito. Pero también se recibió en comparecencia a autoridades como el exministro de Educación Augusto Espinosa, el fiscal general del Estado Carlos Vaca y el presidente del Consejo de la Judicatura Gustavo Yalca. El pasado 16 de febrero se aprobó el primer informe de la Comisión Ampetra en el que se establecen responsabilidades de carácter administrativo a docentes y directores zonales, pero no a titulares ministeriales. ¿Qué se ha conseguido a través del trabajo de Ampetra? Pero lo más importante, ¿qué es lo que falta por hacer? Hablamos sobre esto en el siguiente bloque. El caso de abuso a 41 niños de entre 10 y 11 años corrió el telón de algo que venía ocurriendo desde hace mucho tiempo y que no es de exclusiva responsabilidad de un solo gobierno. Este expediente originó que el Pleno de la Asamblea Nacional aprobara en Guayaquil la creación de la Comisión Ampetra, que investiga casos de violencia sexual en establecimientos educativos desde el 27 de julio del 2017. La comisión está integrada por 9 legisladores y presidida por Silvia Salgado de Alianza País. Analizar este caso, atender este caso, o que este caso haya motivado la conformación de esta comisión en la Asamblea Nacional, puede permitirnos encontrar todo lo que no se hizo, todo, diría yo, el desinterés y la falta de prioridad de las instituciones del Estado, no solamente del sistema educativo, sino también del sistema judicial. Pudimos entender al estudiar este caso cómo la sociedad actuaba frente, ¿no es cierto?, a las víctimas, y podíamos entender inclusive la condición humana, la situación humana de esas víctimas que se sentían solas. En un inicio estaba previsto que este grupo de parlamentarios solamente se encargue del análisis de lo ocurrido en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, pero fue precisamente este caso el que motivó a que más personas denunciaran. Hasta la mesa legislativa llegaron en total 42 casos de abuso sexual con más de 300 víctimas. Pensaron de que viniendo a la Asamblea iban a encontrar un apoyo mucho más directo, iban a encontrar, por ejemplo, atención psicológica, atención en salud, atención o ayuda judicial, y la Asamblea no estuvo ni siquiera preparada. En la comisión, o sea, hubo un momento de crisis en la comisión porque las víctimas venían acá inclusive en un nivel de resultados inmediatos. La Asamblea no estaba en esa capacidad, no es ejecutor. No es ejecutor de esas políticas. En ese marco, 4 jóvenes acompañadas de sus padres acudieron a la Asamblea Nacional para poner en conocimiento de los legisladores que fueron abusadas por un profesor de una academia de ballet en Quito. Hablamos, sin temor a equivocarnos, de aproximadamente 100 chicas o más que han sufrido este caso. Estas prácticas de abuso por parte de este profesor, mal llamado profesor, y con la complicidad de la directora de la academia. Las denunciantes pidieron el control de este tipo de instituciones, sanción a los culpables y reformas legales para que estos casos no prescriban. Este último punto fue aprobado a través de la consulta popular del pasado 4 de febrero. Lo más preocupante para las víctimas es la forma en la que ha procedido la justicia. Uno de estos casos fue archivado y otros no tienen sentencia. No basta el hecho de venir y denunciar, no es solamente no tener miedo de denunciar, sino que las víctimas sean realmente bien acompañadas legalmente, porque desgraciadamente nuestro proceso quedó en nada. Si a Irina le hubieran hecho caso de lo que ella estaba denunciando, se habrían evitado otros casos. En esta sesión, los legisladores presentes en la sala cuestionaron la falta de justicia y reparación para las víctimas y añadieron que harán las reformas que sean necesarias para que no queden en impunidad los abusos a estos menores. Y regular lo que se tenga que regular, cambiar las leyes que se tengan que cambiar, pero esto tenemos que pararlo ya. Y somos la sociedad y la Asamblea. Las autoridades también fueron llamadas a comparecer.
El exministro de Educación y actual asambleísta Augusto Espinosa habló de las acciones que se tomaron durante el periodo que ejerció como titular de esta cartera de Estado. Se refirió a los requisitos que deben cumplir los docentes para ingresar al sistema educativo y calificó como riguroso el proceso de selección de autoridades de escuelas y colegios que se implementó mientras fue ministro. Antes de los 6 meses de gestión, tanto en el caso de Freddy Peñafiel como en el mío, ya habíamos tomado acciones en relación a los concursos de selección de maestros y a los concursos de selección de directivos. En total se inscribieron, miren estos datos, fíjense bien en estos datos. En estos concursos, en total se inscribieron 16.866 personas que pretendieron ser directivos. ¿Cuántos ganadores hubo? Cerca de 300 ganadores de 16.866 inscritos. Esta comparecencia no dejó satisfechos a varios legisladores de oposición. Yanine Cruz del movimiento Creo ya había iniciado el proceso de juicio político en contra de Augusto Espinosa. El Consejo Administrativo de la Legislatura archivó esta solicitud. Comisión Ampetra no tiene y no tenía las facultades, para eso. Ni para sugerir, Ni para sugerir, porque un juicio político se presenta causales. El CAL analiza las causales presentadas por los proponentes del juicio político. En base a eso se decide, no a ningún informe de comisión. El argumento, que el pedido no cumplió con los requisitos de ley y por cuanto la documentación y el sustento no guardaban relación con las causales invocadas. Y de manera tan cobarde se lavó las manos diciendo que quienes son responsables son sus subordinados, que diga el nombre de los subordinados y qué sanciones se le dieron. La asambleísta podrá decir y hacer lo que sea. Yo he presentado documentación y evidencia. Durante nuestro periodo fue cuando más acciones de prevención, de reacción y remediación se emprendieron. Gustavo Yal, presidente del Consejo de la Judicatura, también fue llamado a comparecer en Ampetra. El funcionario señaló que se ha sancionado a 50 operadores de justicia, entre jueces y fiscales, por negligencia en el trámite de casos de abuso sexual a menores de edad. Y llevó propuestas. Que la medida de protección la pueda dar directamente el fiscal, que no necesite un trámite para llegar ante el juez y que el juez valore y luego dé. Eso toma días. Tras la comparecencia de las autoridades, la Comisión Ampetra detectó un grave problema sobre los casos de abuso sexual en Ecuador. No había información y los datos que manejan los organismos gubernamentales no coincidían entre sí. El Ecuador, nuestro país, no tiene información actualizada ni investigaciones sobre la situación en la que viven nuestros niños en este tema de violencia. Hace muy pocos meses, cuando el Ecuador fue al Comité de los Derechos del Niño, justamente para presentar su informe oficial sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, ese fue un gran problema. El Ecuador no tenía datos para presentarlo ante el comité indicando exactamente cuál es la situación. La vergüenza del país que te preguntan a nivel internacional, oiga señor, deme los datos de violencia en su país. Y el Ecuador, por lo menos hace muy pocos meses, no pudo responder. Ahora está respondiendo con cierto nivel de información que está en la Comisión Ampetra, pero tampoco esa información está como muy desarrollada. En cifras, de las 4.864 denuncias de abuso sexual a niños y adolescentes a nivel nacional que se han receptado en la Fiscalía entre el 2015 hasta el 30 de septiembre del 2017, 2.264 se han judicializado. Esto es del 47%. El resto, es decir, el 53%, han caído en el abandono o se encuentran en indagación previa. De los casos judicializados, 1.653 han sido resueltos y de estos, 821 con sentencias condenatorias. Otros datos proporcionados por Plan Internacional por la Niñez en Ecuador y el movimiento Ser Niña dan cuenta de que cada 10 víctimas de abuso, 6 son niñas, niños y adolescentes. Y entre 1.500 y 2.000 niñas menores de 14 años han sido madres en los últimos 5 años, el 80% producto de una violación. En el último reporte del Ministerio de Educación se conoció que entre enero del 2014 y el 22 de marzo del 2018 se denunciaron 1.524 hechos de abuso ocurridos dentro de establecimientos educativos. Los casos involucran a docentes, estudiantes, personal administrativo, trabajadores y autoridades.
El departamento jurídico de esta cartera de Estado ya ha presentado a la Fiscalía sumarios administrativos para el respectivo proceso de indagación. El fiscal general del país, el doctor Carlos Vaca, ha recibido de nuestras manos estos 256 sumarios que fueron archivados o que aparentemente podrían haber tenido procesos negligentes. Se han enviado los distintos impulsos judiciales a los distintos casos a los cuales nosotros hemos presentado formalmente la denuncia. Varios de estos casos ya están cerrando la fase indagatoria. Entramos a la fase de instrucción, formulación de cargos, para que luego exista la audiencia de juicio, de juzgamiento, y finalmente exista ya una sentencia por parte de la justicia ordinaria. Meses atrás, en noviembre, también el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, entregó en la Fiscalía de Pichincha una denuncia penal con más de 100 presuntos casos de abuso sexual registrados en escuelas y colegios a nivel nacional. Lo que nos ha llamado profundamente la atención es que muchísimas de estas simplemente fueron archivadas por una caducidad administrativa y nunca se presentaron las denuncias penales como tal. La denuncia no solamente tiene que ver con investigar a los perpetradores del delito de abuso sexual, sino también con investigar a los funcionarios públicos que no pusieron las denuncias penales. En febrero del 2018, la Comisión ANPETRA emitió un primer informe que reveló las falencias, negligencias e incumplimientos normativos y procedimentales del sistema educativo y judicial, pero no adjudicó responsabilidad alguna a los ministros a cargo. Sin embargo, fijó responsabilidades a nivel de subsecretarías de educación y de instituciones educativas. Existiendo protocolos, no se aplicó por parte de las autoridades y de los entes encargados de activarlos, ¿no? En otro caso, cuando estos se aplicaron, simplemente se dio mal uso, diría yo, y en muchos casos terminaron archivados, ¿no? Archivados porque no se dio la importancia del caso. Muchos de estos también no fueron denunciados a la Fiscalía cuando se encontró culpabilidad. Finalmente, a mediados de marzo de este año, la Comisión Ocasional aprobó por unanimidad un segundo informe con responsabilidades políticas en contra del exministro de Educación, Augusto Espinosa. ¿Qué más responsabilidad política, o si usted quiere sanción política, puede ser el establecer negligencias, omisiones, responsabilidades? Este informe va a ser público. Actualmente ya no es posible un juicio desde la Asamblea, ya que la ley establece que los ministros pueden ser sujetos de fiscalización hasta un año después de haber dejado su cargo. Este plazo se cumplió en noviembre pasado. La justicia ordinaria es la que tiene ahora que interceder y determinar cuáles serían las sanciones en caso, por supuesto, de hallarse y de comprobarse una responsabilidad penal. Eso aún no lo sabemos, pero este informe es terrible y tiene que conocerlo todo el Ecuador. Y es precisamente este el punto más cuestionado. Que se están tomando decisiones cuando esto tenía que haberse hecho hace 4 meses. Que esto para mí es una tomadura de pelo que se trató de encubrir. Nosotros estamos presentando un informe. Las autoridades pertinentes tomarán la decisión. Pero particularmente yo no acepto que nos digan que estamos haciendo un informe sesgado. A través de su cuenta de Twitter, el actual legislador Augusto Espinosa dijo que ANPETRA aprobó un informe de responsabilidad política sin darle derecho a la defensa y que tiene fines politiqueros. La Comisión ANPETRA ha protegido a un legislador que ocupó el cargo de ministro en su momento y presentó el informe luego cuando no se podían tomar acciones. Asimismo como en el sistema educativo muchos rectores, directores, docentes protegieron a estas personas que eran cuestionadas y por los abusos sexuales cometidos con las criaturas, los que hicieron un doble procedimiento, una investigación al interior, cuando tenían la obligación de presentar la denuncia inmediatamente a la Fiscalía, porque el Ministerio de Educación no es nadie para investigar delitos. Eso le corresponde a la Fiscalía del Ecuador. El trabajo de la Comisión ANPETRA se extenderá hasta agosto de este año y las expectativas están sobre los 9 asambleístas que la conforman. Se han hecho sugerencias al sistema judicial y al sistema educativo. Se concretó la imprescriptibilidad de las penas en casos de delitos sexuales a niños y adolescentes a través de la consulta popular. Pero aún hay pendientes, como las reformas de ley que propondría esta mesa legislativa y también la claridad en determinar la responsabilidad de todos quienes fallaron y fueron negligentes en el tratamiento de delitos de abuso sexual. Tras este recorrido por uno de los episodios más tristes y vergonzosos del país, lo que nos compete ahora es sacar conclusiones y exigir reparación
tanto de los responsables directos como del Estado. Así es, Rafael. Estado que ha sido cuestionado a nivel internacional por los casos de abuso sexual. El Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas reiteró la observación hecha hace 6 años, es decir, investigar, enjuiciar y castigar a los culpables. No olvidemos las exigencias de los familiares de las víctimas de Ampetra, la creación de un organismo especializado que se encargue de la prevención, apoyo y acompañamiento en este tipo de casos. Un organismo que cuide del respeto a los derechos humanos, además de generar políticas públicas para que las cifras dejen de incrementarse. Esperamos que esta información haya sido útil para ustedes, amigos televidentes, especialmente para los padres de familia. Muy buenas noches, Rafael, amigos televidentes, y hasta una próxima ocasión.